Retomamos en esta segunda parte del video de comunicaciones y transacciones distribuidas, de patrones de comunicaciones y transacciones distribuidas. Ahora ya en los conceptos de transacciones distribuidas. Estuvimos viendo todos los esquemas de comunicación en el video anterior y cómo gestionarlos. Y ahora nos vamos a meter en el workflow transaccional o cómo deberían funcionar las transacciones. Vamos a arrancar primero por la gestión de datos, ¿sí? Ya vimos que según lo indicado por los microservicios hay gestión de datos descentralizada, con lo cual tenemos que abordar qué es lo que hacemos con la gestión de datos descentralizada, cuáles son los mecanismos que tenemos para ser orientados a la base de datos, a ver cómo los resolvemos. Preguntas que surgen que son fundamentales para tener en cuenta. ¿Cómo se relacionan mis datos entre los hilos? Esto ya lo vimos. No hay una única vista de la información, sino que en realidad cada servidor tiene su propia vista de la información. Con lo cual, ¿cómo se relacionan esos datos entre los hilos? Los hilos en conceptos de cada microservicio es un silo. ¿Qué sucede con la integridad referencial? Pues nosotros estamos muy acostumbrados a la base de datos relacionales y entonces tenemos integridad referencial. Foreign key, para cuando tengo una tabla en una base, en un microservicio y otra tabla en el otro y están relacionadas con una foreign key, bueno, ¿cómo manejo esa integridad referencial? ¿Cómo coordino los datos sobre los hilos? Porque podría haber manejado una pseudo integridad referencial diciendo, bueno, el customer está manejado en el módulo de customer, pero la orden en el módulo de órdenes, pero hace referencia a un customer. Yo digo, bueno, lo único que guardo en mi orden es el ID del customer. Hasta ahí todo bien. Pero si yo llego a cambiar algún dato, bueno, es importante ver que no guarde datos del customer en la orden, justamente para que no tenga problemas después de que si cambiaron algunos datos en el customer, cómo son refrescados. De todas maneras, esto ya van a ver que no es tan sencillo de producir. Bien, y por último, ¿cómo se obtiene la información distribuida? Tu dato, mi dato. O sea, si yo tengo en mi orden información que está en el customer, información que está en la logística, información que está en el restaurante. Bueno, ¿cómo hago para generar una única vista de mi información? Esto es como si fuera el join de las distintas vistas, en definitiva. Bien, primero que nada, la primer patrón, antes de llegar al CQRS, es el API Composition, o sea, la consulta cross hilos. Estamos hablando acá de query, no estamos hablando de transacciones, ¿estamos de acuerdo? Estamos hablando de query. Bueno, una cuestión es generar un servicio de composición, ¿sí? Podría ser el mismo frontend de mi aplicación que genere esa composición. El dato de orden que tiene que sacar de orden lo saca de la orden, el de la cocina de la cocina, el del delivery de delivery, el de la accounting de accounting. Si se fijan acá, lo que tiene es fine order, pero tiene pedacitos de esa orden distribuidos en distintos lados, ¿sí? Fíjense que ya hay cuestiones de cross. Igual fíjense que ya la ID es común, ¿no? O sea, estamos hablando de el orden ID, que es lo que a mí me va a vincular todos los hilos. Y con eso, en definitiva, lograr la vista de arriba, que es que hay datos que están en un silo y hay datos que están en el otro. Y yo podría, insisto en esto, en el mismo front, generar esa composición. Pero lo que tengo es un composer, en definitiva, ¿sí? Que es el que sabe cómo hacer los joins entre los distintos microservicios. Si yo antes, o en las aplicaciones que desarrollaron hasta ahora, tenía una única base de datos relacional y usaba, supongamos, un ORM en Java para gestionar justamente mi composición de API, yo escribía un JPQL o un SQL y obtenía los joins y las interacciones entre todas las tablas de mi sistema. Pertenecieran a un módulo, aunque tuviera descomposición modular, era monolítico, estaba todo en la misma base de datos y entonces yo con un join de distintas tablas lo hacía. Bueno, acá estamos hablando de un join distribuido, ¿sí? Ni más ni menos, y eso es el concepto del API Composer. Lo que estamos haciendo acá es el ejemplo concreto con el FTGO de la composición de qué es lo que saca de cada uno. En el caso de la orden, saca la orden ID, en el caso de los tickets o de la agregación del restaurante, de la cocina, saca con getters, estamos de acuerdo, construye, y el composer es el responsable de juntar toda esa información de manera única. Básicamente 3 estilos de composición, un poco lo que dijimos, podría estar en un gateway, podría estar en un broker, o podría estar en mi front.
podría estar en un API Gateway o podría estar en un servicio nuevo, un servicio que se dedica a hacer composiciones, ¿sí? Esas son las tres aproximaciones del API Composer, y lo que vamos a ver ahora es la alternativa con Command Query Responsibility Segregation, ¿sí? Que es CQRS. Básicamente no son mecanismos nuevos, acá sí hay ya mecanismos de consistencia y de réplicas, ya no hablamos solo de la parte de query o de retrieve en mi esquema de base de datos, sino que estamos hablando acá de gestionar las bases de datos desde todo punto de vista, en los conceptos de réplica de información, ¿sí? Si se fijan, nada, lo que estamos diciendo es que no es lo mismo una base de datos SQL de una base de datos que no es SQL. Hay muchas experiencias de réplicas en base de datos no SQL, especialmente las orientadas a texto, como Elasticsearch, Solar, que en este caso usan las librerías del usan Apache, son muy interesantes para ver porque todas esas bases de datos tienen mecanismos de replicación de información en muchos nodos para hacer eficiente la recuperación de información. Bien, lo que es importante acá es que entonces empezamos a ver mecanismos de sincronización de información y de réplicas de información. Con lo cual acá, y esto el CQRS sí me permite resolver ciertos aspectos de integridad referencial, como nos planteamos al principio. Vuelvo 2 segunditos. En el caso del API Composition es solo de query, con lo cual no tengo los problemas a resolver de integridad referencial. Entonces, si tengo problemas que resolver de integridad referencial, necesito sí ir a un patrón como el CQRS, que me permite manejar cierto nivel de réplicas y de consistencia. Y esto es que si repliqué un dato, pero el dueño era otro, si se refresca en este lado de alguna manera, necesito mantener esa información también actualizada en todas las réplicas que tenga. Y eso es lo que hace el patrón. Motivación, obviamente, ya lo dijimos, es la separación modular, con lo cual la responsabilidad de los datos está distribuida. También cuestiones de escalabilidad, el concepto de réplica, de clustering por réplica, no de clúster por fierro, como puede ser un clúster vertical o una escalabilidad vertical, sino que estamos hablando de acá en el caso de los conceptos de escalabilidad horizontal, temas que nosotros no vemos en la materia, pero que sí los que cursaron yo sistema distribuido lo deben haber visto y tienen que recordarlo, y los que no lo van a ver, básicamente estamos hablando de escalabilidad heterogénea horizontal o escalabilidad por fierros. Esto es, pongo más procesamiento con clúster de sistemas en el sistema operativo, aumento la capacidad de procesamiento en mi mismo espacio monolítico físico, aunque sean múltiples servidores, ¿sí? El otro es múltiples computadoras, ¿sí? No conectadas entre sí, en la escalabilidad horizontal. Entonces, de alguna manera, esa escalabilidad, en el caso de lo que dijimos, por ejemplo, de Lucene o de Elasticsearch, que hacen búsquedas, y justamente la eficiencia de eso está en la réplica y en la búsqueda, poder buscar en paralelo, paralelizar la búsqueda. Cuantas más réplicas tenga, mejor. Entonces, hay temas de escalabilidad interesantes a resolver, porque yo el dato no lo podría sacar, no hace falta que lo saque de un solo lugar, sino que lo puedo sacar de réplicas de ese dato. Con lo cual también puedo crecer, me permite, porque como el dato está replicado, la escalabilidad tal que yo puedo seguir poniendo más nodos si necesito sobre un dato una consulta concurrente muy alta. Por supuesto que esto aumenta el rendimiento, asociado a la escalabilidad del rendimiento, y lo que nos permite CQRS es ver cómo manejamos ciertos esquemas de consistencia y concurrencia sobre esa información. Ya vamos a ver en los pros y los contras que hay riesgos. En una transacción bancaria no haría una transacción distribuida, ¿no? Eso uno le debería seguir quedando claro. ¿Por qué? Porque si no podría correr el riesgo que desde dos cajeros automáticos me saquen plata al simultáneo y la cuenta del banco me quede negativo, el saldo negativo, cosa que no debería pasar. Y de alguna manera me permite estos esquemas ciertos niveles de evolución y adaptabilidad. O sea, yo estoy manejando esquemas más flexibles de mi información. Uno podría pensar que un RDBMS, una base de datos relacional monolítica con escalabilidad vertical, es más rígida, ¿estamos de acuerdo? O sea, estoy mucho más atado a esa estructura de información que haya hecho. Y obviamente muy orientado a la information retrieval, o sea, la eficiencia, un poco el rendimiento que habíamos visto, de gestión de la información paginada, modular, donde se va a buscar en cada lugar.
Bien, un poco acá la comparativa entre el API Composition y el CQRS. En realidad no hay, desde el punto de vista del retrieve, no hay tanta diferencia. Sí es importante los entendimientos o las responsabilidades que genera cada uno. Entonces, de alguna manera sí lo que hace el CQRS es de pensar en el manejo de la transacción. Si se fijan ahí, está de vuelta mencionando el framework de Eventuate Tram, o sea, de la transacción distribuida. Entonces CQRS sí me permite, además de garantizar la consulta heterogénea distribuida entre distintos nodos por las réplicas, el API Composition, el manejar un CRUD relacionado con esa atomización que nosotros hicimos de nuestra transacción. Entonces tengo manejo de eventos con un query model y de alguna manera manejo, o sea, separo el retrieve, ¿sí?, de el create, update y delete. Porque el create, update y delete requiere de, en mis réplicas, informar, o sea, hacer un broadcasting de lo que está pasando. En caso en la recuperación no tengo este problema. Entonces separo estas dos cuestiones. Lo mismo pasa con las dos aproximaciones, ¿no? Con SQRS y no con SQRS. Pero bueno, lo que sí me permite a mí SQRS es gestionar de forma más integral, o sea, de mejor forma, dándole integración a mis transacciones y a mis recuperaciones de información. Bien, bueno, los servicios de consulta ya lo vimos, no hay mucho para implementar acá. Lo que tengo son servicios. En el CQRS sí implemento todavía un servicio puntual de gestión de coordinación de la información a recuperar. Y un poco para concluir con la parte esta de gestión de datos, cuáles son las ventajas y desventajas del CQRS. En el caso de las ventajas, implementación eficiente en consultas de arquitectura de microservicio por la distribución, implementación eficiente en las diversas consultas, cross-silos agregación, esto ya lo vimos, cualquiera de las tecnologías lo logra, junto a datos de distintas bases, el join es distribuido. Consultas de aplicación basadas en abastecimiento de eventos, facilita datamarts y tableros. Por supuesto que nosotros en la carrera hasta acá no han visto el concepto de datamarts, que en realidad los datos transaccionales son separados en una base de datos de consulta. O sea, esto que estamos haciendo de CQRS, esto ya se hacía. CQRS de hecho es la tecnología para la construcción de datamarts, la construcción de vistas elaboradas con datos agregados para poder hacer consultas estadísticas. No se hacen en el mismo... Yo no hago las consultas estadísticas sobre mis datos transaccionales, sino que las hago desacopladas en una réplica de información, probablemente con valores agregados, con otros modelos. En general los modelos de Datamart se hacen sobre modelos estrella, o sea, todo lo que está normalizado en una base de datos transaccional está desnormalizado en una base de datos de consulta, y esto es el concepto principal del CQRS. Entonces, CQRS, si voy a implementar Datamarts, es algo que tengo que usar, aunque no esté pensado en las transacciones. Por supuesto, la separación de los concerns, de las responsabilidades o de las preocupaciones, y soporta todo el concepto de la arquitectura de réplicas, o sea, de cómo replicar la información. Por supuesto, la arquitectura es más compleja. Hay que gestionar y lidiar con el retraso de la replicación, o sea, no todos los datos, se entiende que yo no puedo garantizar la simultaneidad de la propagación de las réplicas, eso lleva un tiempo, por más esfuerzo que le ponga, tengo que lidiar con esa cuestión, y esto es lo central de la principal desventaja a la hora de esto, que era un poco lo que les contaba. Si estoy haciendo una transacción del banco, como no puedo garantizar esa consistencia, no puedo hacer este tipo de transacciones para sacar plata, porque si entonces simultáneamente saco plata, insisto en esto, podría generar saldo negativo. Por supuesto no existe garantía de consistencia, que es lo que estamos hablando. Después la garantía de consistencia, en la combinación vamos a ver cómo se logra con la atomización que yo hago por sagas. Por supuesto que la robustez en los eventos, en esta transacción, es más compleja, y por supuesto que también es compleja. O sea, las dos cosas, la arquitectura de réplicas es una ventaja, pero también es una desventaja, porque me implica la gestión de un clúster horizontal, ¿sí? Que en realidad hay un montón de herramientas para poder hacerlo. Bien, y aquí entramos un poco para finalizar con respecto a CQRS,
el concepto de snapshot, que es un poco el concepto de Online Transactional Database o LTP, o procesamiento de transacciones en línea, que es lo que ustedes están acostumbrados con sus bases de datos relacionales. Ustedes utilizan OLTP. Todo su sistema y su aplicación fue desarrollado para el concepto de transaccional, ¿sí? Pero para hacer consultas y estadísticas a mí a veces eso no me sirve. Y ahí están los dos modelos de base de datos, OLTP y OLAP, que el Online es Analytical, la base de datos analítica. ¿Por qué? Porque aparte la forma de abordaje de los datos es completamente distinta, porque la agregación de los datos es completamente distinta y porque la eficiencia que necesito para realizar las consultas es completamente distinta. Con lo cual CQRS es una tecnología para snapshot, esto es para fotos, ¿no? para instantáneas. Cómo yo logro mantener réplicas de mi información, inclusive réplicas con una agregación de información. Réplicas que no necesariamente tienen la misma estructura de datos. Un modelo de la OLTP es completamente distinto al del OLAP, porque si no lo que estoy haciendo es una copia. No estoy haciendo una copia, estoy desagregando. Ahora, es fundamental que si yo en mi base de datos transaccional cambié un dato, ese dato tiene que ser reflejado en la analítica, porque si no mi estadística no refleja la realidad de lo sucedido. Entonces, no es solo las nuevas transacciones, sino que las modificaciones sobre los datos existentes tienen que ser replicados en mi snapshot. Entonces el concepto es instantánea y es que es un esquema de replicación de informaciones. Con lo cual, bueno, tranquilos que ustedes no van a tener que programar este tipo de cuestiones. Las bases de datos que ya están orientadas a esto, OLTP o LAP, Oracle, MySQL también tiene un esquema parecido. Lo podemos fabricar, no es complejo, podemos implementar nuestro propio CQRS. Siempre ya hay librerías y cosas para hacer esto. Con lo cual, justamente es importante esto. Un poco también volver acá al caso del idempotente, que si la modificación no requiere, bueno, no tengo que actualizar ni refrescar mis buffers. Y de alguna manera lo que estoy implementando son mecanismos para construir vistas de manera más eficiente. El OLTP, en el fondo, es una construcción de vistas de la transaccional más eficientes porque están ya actualizadas. De hecho, en el caso de Oracle implementa algo que se llama vistas materializadas, que lo que hace es una consulta sobre la base de datos original con lo que tenga que hacer, agregación, suma, ¿sí? En una nueva base de datos, y eso lo convierte en lo que se llama una vista materializada. La ventaja de la vista materializada es que en la base de datos Oracle, como esta vista está materializada, cuando cambia un dato en tiempo real, lo refleja en la otra vista. Por supuesto, igual tengo temas de sincronización y consistencia y temporalidades. Las temporalidades entre una OLAP, son distintas a la transaccional. La transaccional es lo real, la otra es de consulta y podría tener demoras de sincronización de la información. Y esto es también muy importante para tenerlo en cuenta. Bien, ya como vieron, detrás de la gestión de datos descentralizada hay una pequeña actividad simplemente para que ustedes puedan poner en valor en común. Insisto en esto, vayan a mirar en el libro de microservicios. En el libro les recomiendo que vayan a mirar todo lo de CQRS. En el sitio web es como una aproximación muy, muy livianita. Me parece que lo mejor es ir a mirar la parte del libro. En breve continuamos con las transacciones distribuidas. Continuamos ahora con la gestión transaccional distribuida, y si bien ya estuvimos viendo algunos patrones previos como el message box, lo que sí tenemos que tener en cuenta acá es que existe esta otra posibilidad que es como un complemento, que es el manejo transaccional con sagas. Sagas viene de lo de las películas, ¿se acuerdan? Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, bueno, como yo mi única transacción que era monolítica en mis tiempos originarios, ahora yo la voy a desagregar en una secuencia de eventos que cada uno va a ser independiente entre sí, temporalmente, y eso viene el concepto de una saga cinematográfica. Y hablar de, puede ser El Señor de los Anillos, puede ser Star Wars, puede ser lo que quieran, digamos, ¿no? Todo, creo que este concepto ya lo deberían, el mismo nombre les debería orientar a cómo funciona. La motivación, no me voy a poner a repetir, si vamos a entender, es justamente cómo por lo menos lograr el tema de consistencia. Si en una transacción dura yo necesito garantizar, y ya lo vimos en un two-phase commit, las transacciones ácidas, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad,
solo se pueden hacer cuando la transacción dura un tiempo corto de tiempo, ¿sí? Justamente nuestro enfoque al ser transacciones distribuidas, no es una buena opción pensar en una transacción del tipo ACID de two-phase commit porque es complejo de llevar adelante. Con lo cual, lo que sí podemos generar separando en sagas nuestra transacción, esto es, nuestra transacción monolítica original, separándola en múltiples mini transacciones. Que si ya se dieron cuenta es lo que hicimos con el Libre Market, es lo que está haciendo también FTGO. Una transacción es ordenar una hamburguesa que termina con la hamburguesa entregada, la separo en un montón de eventos intermedios que son como mini transacciones, que esas sí serán atómicas, ¿estamos de acuerdo? Esas sí serán ACID, esas mini transacciones, pero me permite a mí separar en todas las transacciones que componen la transacción madre. Y lo que sí me permite esto es lograr atomicidad, consistencia y durabilidad. No aislamiento, porque es un poco lo que les contaba hace un ratito, no es tan posible el aislamiento porque justamente temporalmente está desdoblado en muchas sagas. Es como pretender que las Rocky 1 a la Rocky 7, que pasaron 25 años o 30 años, más, pasaron 40 años entre la Rocky 1 y la última, le pidamos que esté aislada todo eso, o sea, que salga toda la saga completa. ¿Sí? Imposible, ¿sí? Fueron saliendo temporalmente en distintos momentos. Con lo cual no puedo pensar en esa cuestión de aislamiento. En gestión de transacciones, a modo de repaso, ustedes ya están acostumbrados, ya lo han visto, ya han pasado en distintas materias. Por ejemplo, en el caso de Spring, la utilización de la notación @transactional, que en todo el método lo que me implica es un begin transaction y un rollback o commit transaction al final de la transacción. Y eso me garantiza que todo lo que sucede en el medio es ACID, ¿sí? Contra la base de datos. Lo que sí también pasa acá es el esquema de aproximación de bloqueos. Esto lo han visto en base de datos, bloqueo optimista o bloqueo pesimista contra la base de datos. El bloqueo pesimista es que cuando arranca la transacción, a medida que va haciendo consultas de la base de datos, como especialmente si hace consultas para modificar esos datos, ¿entiendes lo que digo? Por ejemplo, si yo consulto el saldo de la cuenta corriente o de la caja de ahorro, si yo lo voy a alterar porque estoy haciendo una extracción de dinero, tengo que bloquear, o sea, tengo que lograr un bloqueo, porque si en el medio hubo alguien que lo quiere modificar, ya perdería la consistencia. Parte de la consistencia se logra con los bloqueos, porque los datos pueden ser modificados durante la transacción. Y esto es lo central. Los datos pueden ser modificados durante la transacción. Y acá tengo dos aproximaciones de bloqueos. El pesimista, que es que cuando consulto el saldo, no dejo que nadie más consulte el saldo. No que lo modifique, que lo consulte directamente. ¿Sí? No dejo, lo oculto, lo aíslo, ¿se entiende? Perdón, no lo aíslo, justamente. Lo expongo. Eso es parte de las transacciones pesimistas. Y si yo tengo 25 tablas en mi transacción y tengo que modificar 25 tablas en mi transacción, bloqueo todas las tablas. Ahí es donde se generan los famosos deadlock en las bases de datos. Que hay 2 o 3 transacciones que bloquearon las tablas, pero se abrazaron, se hicieron un abrazo mortal, porque uno bloqueó al otro, el otro bloqueó al otro y se trabaron los bloqueos y no permite avanzar la transacción porque yo necesito un recurso que está bloqueado por otra transacción. Y ahí se queda. Y se muere el sistema. Literalmente se muere el sistema. Los problemas de los bloqueos pesimistas es que el sistema se bloquea. ¿Sí? Los bloqueos optimistas presuponen que es poco probable que otra transacción vaya a modificar los mismos datos que necesito modificar yo. ¿Cómo funciona la transacción? No, o sea, las transacciones pesimistas, los bloqueos pesimistas garantizan que la transacción se realice salvo que haya abrazo mortal, que haya deadlock. Pero si esto no sucede, garantizo toda la consistencia. En el caso del optimista, cuando falla la transacción al final, si por algún motivo me alteraron el saldo y me ganaron la cuerda, digamos, me hicieron primero el commit de la otra transacción, el que pierde soy yo, y tengo que dar un mensaje diciendo lamentablemente no pudo hacer la transacción, empezar de vuelta. ¿Sí? Y eso es lo que pasa con los bloqueos optimistas. Reinicia la transacción. Entonces las transacciones tienen que ser reentrantes. Bueno, nada, un poco lo que comenté también hace un ratito con respecto a las bases de datos y cómo se manejan, que son los redo-locks, que son todas estas 25 tablas modificadas, están todas hasta que se da el commit puestas en un buffer intermedio. Pues yo tengo que haber registrado todos mis eventos transaccionales, porque si los tengo que deshacer, tengo que hacer el camino inverso de toda esa transacción.
Y van a ver que las sagas no es muy distinta. ¿Sí? La base de datos internamente ya lo hace. Todo lo que modificó, se hace el rollback, lo tengo que volver para atrás. ¿Sí? Y dependiendo cómo haga el esquema de redo y de commits o rollbacks, va a ser más costoso va a ser más costoso el commit o va a ser más costoso el rollback. Una de las dos, porque dependiendo qué es lo que haga, ¿no? Bueno, nada, esto es muy interesante para verlo en detalle en bases de datos, ¿no? Fundamentalmente. Toda la cuestión transaccional de las bases de datos, que es sumamente interesante. Los pesimistas optimistas, lo mismo con las transacciones en Spring o en cualquiera de los mecanismos que utilizamos de ORM, que es como un mecanismo intermedio, pero hay que entender que transaccionalmente, cuando tengo concurrencia de usuarios, es muy delicada la parte de lo que estamos hablando. Bien, y un poco lo que les decía, en las transacciones ACID el elemento está garantizado por el two-phase commit. Justamente esto que les decía, el redo logs y el mecanismo de aislamiento de lo que voy haciendo hasta que logro el commit, se logra porque bueno, es monolítica la transacción y porque se registra todo en internet. Bien, lo que tenemos acá es el esquema de transaccional. Yo lo que tengo es que lee el consumidor, escribe en el ticket y escribe en la cuenta una orden. Nosotros también hicimos algo parecido, ¿no? Escribimos en envíos, leímos de publicaciones, ¿no? Escribimos en envío, escribimos, ¿sí? O sea, si ustedes miran LibreMarket se van a dar cuenta que tienen algo parecido. Tienen escrituras y lecturas en esa transacción que es comprar, ¿sí? Bien. Un poco lo que decíamos del problema de transacciones distribuidas, no vamos a volver, es la temporalidad básicamente. Entonces es costoso pensar en un two-phase commit con la temporalidad que tengo en una transacción distribuida. Y el costo de red, y el costo de tolerancia a fallos, y el costo de las caídas de los nodos, bueno, hay asociado acá un montón de cuestiones por los cuales inclusive Java vía JTA implementa transacciones distribuidas two-phase commit, Oracle lo mismo, son todas costosas, todas han un poco fracasado y por eso surge la arquitectura de microservicios un poco, ¿no? Y en el fondo todos los mecanismos estos que estamos hablando como el SAGAS. No vamos a volver a reiterar todos los problemas de las transacciones distribuidas, los dejo que un poco lo chusmen. Pero básicamente todo esto que venimos hablando de la consistencia, la disponibilidad, la tolerancia, la partición, acá vemos un poquitito en el teorema del teorema CAP, ¿sí? Que es todo el tema de la consistencia, la tolerancia en las particiones de información, cómo funcionan y cómo interactúan en este CAP, qué garantiza una y qué garantiza la otra. A mí me parece que leanlos tranquilos, probablemente me gustaría que lo pongan en la actividad que vamos a hacer, que implica las consideraciones sobre ACID, la disponibilidad, insisto, disponibilidad, consistencia y la partición, que es lo que implica este teorema de CAP. No quería entrar en detalle, para mí son temas más de sistemas distribuidos que lo que estamos viendo ahora, pero bueno, a modo de repaso y para entender un poquitito lo que estamos viendo es interesante. Bien. ¿Qué propone un poco para garantizar la consistencia a los microservicios? El patrón SAGAS. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Es un mecanismo que nos permite, primero que nada, partir la transacción en mini transacciones, en estas sagas. Esto es el desdoblamiento transaccional en mini transacciones, ¿sí? Y esto es más que interesante. O sea, la saga es una secuencia de transacciones locales. Cada una de esas transacciones locales van a ser ACID, ¿sí? Van a cumplir con el concepto completo de consistencia. Y cada saga es esto que dijimos, orientado a los comandos, orientado a los eventos, lo que hace es secuencializar cómo va el orden de esa saga. Básicamente, en respecto de esto, lo que yo tengo es una sola transacción, que era crear una orden, que en realidad tengo la transacción 1 en el orden de service, que es crear en la orden, verificar al cliente, que en este caso es publicaciones, en nuestro caso LibreMarket, crear el ticket de la cocina, autorizarla al pago, aprobar el pago y aprobar la orden. Fíjense que acá tenemos una secuencia de 6
subtransacciones, 6 sagas, mi orden de servicio se convirtió en 6 mini transacciones, pero atacás como si fuera todo positivo, como si nada de esto fallara. Nosotros en LibreMarket tenemos algo parecido. Acá está secuencial, de vuelta, cuando se podrían algunas cosas paralelizar, como la autorización de la tarjeta de crédito. Acá hay que ver qué paralizamos y qué no, pero en principio puede ser secuencial y hay que entender esto cómo funciona. Bueno, un poco lo que decíamos, la ventaja de las transacciones de Two-Phase Commit es que al final del día hacen rollback o commit. Entonces, o confirman o deshacen todo. Y deshacer todo no tiene ninguna implicancia porque al ser aislada se garantizó que cuando hago rollback es como si nunca hubiera pasado. Bueno, en esto que acabamos de mostrar de dividir mi transacción que originalmente era atómica en mini subtransacciones atómicas, bueno, ya el concepto del rollback tengo que tenerlo como punto de rollback. En realidad es como si yo tuviera save points, o sea, puntos de salvaje en mi transacción y yo pudiera hacer rollbacks parciales, que eso algunas bases de datos no toleran. No nos vamos a meter ahí, pero un poco lo que hay que entender es que cada punto de avance de mi transacción podría tener un rollback, con lo cual yo tengo que, o sea, el rollback tiene que existir, con lo cual yo tengo que poder deshacer esa transacción. Por supuesto, lo que dice ahí, las sagas no pueden revertir automáticamente, con lo cual tengo que encontrar un mecanismo de fallo, ¿sí? Que es lo que estamos viendo ahora con LibreMarket. O sea, nosotros ya llegamos a LibreMarket a ver qué hacemos con esto. Bueno, ahora vamos a ver cómo yo tengo que generar los mecanismos de transacciones compensatorias, que es cuando la cosa no va bien y tengo que hacer rollback. Bueno, como la transacción está atomizada, en este caso en 6 subtransacciones, bueno, podría tener todos puntos de fallo. Entonces, las transacciones compensatorias se podrían dar en distintos momentos. Por supuesto que no tendría que avanzar a un paso más adelante. Si falló, esa es una de las condiciones, pero también tengo que poder deshacer todo mi sistema si lo tengo que deshacer. De vuelta, no quiero volver acá a las transacciones compensatorias y el concepto del rollback, pero uno tiene que entender que ya en el redo log de mi base de datos funcionaba algo así. Yo voy avanzando en las operaciones, insisto en esto, en una transacción grande donde modificaba 25 tablas, donde consultaba 100 tablas y modificaba 25, en una transacción importante, bueno, todo eso iba registrándose en el redo log, con lo cual ahora, y eso se hacía o se deshacía, y mi redo log era mi deshacer el camino. Acá, como yo ya fui haciendo, pero fui confirmando intermediamente, cuando falla tengo que tener todas las transacciones que me deshacen todo lo que confirmé, ¿sí? Y de eso se trata las transacciones compensatorias. Identificar todos los puntos de falla y generar el mecanismo de mensajería y de comandos en mis transacciones que deshagan todo lo que se hizo. Es como hago el rollback, como vuelvo atrás todo lo que hice. Y para eso lo que tengo que considerar es, si falla acá, ¿qué pasa? Y tengo que hacer esto y esto. Bueno, el chiste de esto es de diseño, en el fondo, y lo que tengo que hacer es tener en cuenta todas las posibilidades de desarmar esa transacción. Acá sobre el caso del FTGO, en el caso de crear la orden, están todos los servicios, todas las transacciones asociadas a esos servicios y cuáles son las transacciones compensatorias que necesitamos manejar. Reject order y reject ticket, ¿sí? En el caso de si llegué a mandar a fabricar a la cocina y por algún motivo falló, por ejemplo, el pago, ¿sí? Yo tengo que decirle, che, a la cocina, deja de hacer la hamburguesa que estabas haciendo, ¿sí? Y además le tengo que decir a la web que se canceló tu orden, arrancá de vuelta. ¿Por qué? Porque no tenía fondos para pagar. El ejemplo pueden trasladarlo a LibreMarket, a lo que fuera. Inclusive los ejemplos estos pueden estar inconsistentes en el sentido que son ejemplos. En el mundo real vamos a tener que tener en cuenta todas las compensaciones transacciones compensatorias. Vayan pensando en LibreMarket cuáles son todas nuestras transacciones compensatorias. ¿Cómo se refleja esto al final del día? En el workflow, que es mi flujo de trabajo, y en el diagrama de estado fundamentalmente, que nosotros hasta acá nos hemos hecho los sonsos, pero yo debería tener que tener un diagrama de estados y transiciones de estados, que es lo que me va a permitir a mí dibujar correctamente el grafo de flujos positivos y flujos negativos. Bien. Nada, acá hay dibujitos interesantes de cómo funciona el mecanismo de llamadas, pero a mí me interesa más esto que les decía. Por un lado, el diagrama en este ejemplo que se acaba de dar, cómo es el diagrama de estados,
nosotros deberíamos dibujar también nuestro diagrama de estados, porque nuestro diagrama de estados es consistente con lo global, con lo que pasó en cada uno de los microservicios, globalmente, no de lo que pasó en el servidor de compras o lo que pasó en el servidor de envíos, sino globalmente tiene que ser mi diagrama de estado, contemplando todas las situaciones en el fondo. Lo que tenemos acá al final, coreografiando sagas a través de un broker, es justamente como suceden. Esto ya a la altura que está en el libre market, el ejemplo es completamente trasladable. En el primer cuadro va haciendo todo correcto y cómo van interactuando y cómo tengo que ir sincronizando y cómo se manejan los distintos canales de comunicación. Por supuesto que acá tengo los módulos o los microservicios del lado de la derecha y del lado de la izquierda los canales, mi broker de intercambio de mensajes, ¿no? Y si se fijan ahí, interesante el Please Subscriber marcado de cómo cuando el módulo se suscribió a algo que sucede en ese canal. Fíjense, en este caso es muy interesante. En la primera parte, en cualquiera de las dos, ¿no? Yo pongo la orden y eso lo empoló y lo consume el consumer service en varios niveles, ¿no? Lo consume la cocina, lo consume el consumer y el accounting. Todo lo consumen, ¿sí? Y de ahí sucede y es donde se hace la concurrencia, que ya lo estuvimos viendo en libre market. Así que en ese sentido no hay cosas raras. Lo que sí sucede en el segundo ejemplo es cómo compensa la transacción porque el pago falló. Y esto tiene que ver ya ahora con los mecanismos probablemente de suscripción de la falla, también del mensaje de falla, ¿sí? Justamente lo que tiene interesante es eso. Si yo lo encolo y múltiples lo consumen, también es una forma de cancelar la transacción en la cocina y en el consumer. Esto es cuando tengo coreografía a través de un broker, porque si hacemos Smart Endpoints and Dump Pipes, hoy ustedes están coordinando todo o con compras o con alguno de los servidores o mandando los mensajes broadcasting. Pero bueno, estamos justo en la parte del TP donde estamos haciendo y descubriendo eso. Y después cómo vamos a ir a una facilidad como la utilización de un broker o cómo vamos a ir a trasladarlo en lo que sigue acá, que es la orquestación de saga, ¿no? Donde le estamos pasando la responsabilidad del negocio a un concentrador. De vuelta, la lógica de mi manejo del diagrama de estados está en mi orquestador. Y esa es la diferencia entre tenerlo completamente distribuido, donde cada servidor es responsable de comunicar lo que tenga que comunicar, donde con un broker, el que comunica lo que tiene que comunicar, todos los canales que tienen que atender, por ejemplo una transacción compensatoria, se suscriben, entonces les va a llegar la transacción compensatoria, o donde, como en el caso de la orquestación, manejo directamente todas las compensaciones y todas las cosas positivas en mi Enterprise Service Bus. No es ni mucho ni más ni menos que eso, es todo lo que vamos a ir haciendo en la práctica después en el libre market, así que esa es un poco la idea. Bien, un poco lo que decíamos de orquestación de sagas, no vamos a profundizar mucho más, y esto tiene que terminar con alguna actividad. Más que nada acá la actividad es para repasar un poquitito, pero lo que sí me interesa es en la evolución, las evoluciones que vienen haciendo de libre market, que ahora sí, ya que tenemos lo de comunicación y lo de CQRS y lo de sagas resuelto, que empiecen a pensar cómo implementar estas cuestiones en el TP. Bien, para terminar, solo esto está en la filmina si se la bajan, pero esto es el material que venimos dando, reflejando de esta unidad y de esta parte todo el material que hay. Básicamente me parece que lo más importante es lo de microservicios.io de Chris Richardson, que es del libro de patrones de microservicios, y después me parece que los otros libros, bueno, ahí está el libro abajo de Richardson, el mismo del sitio, me parece que es donde está todo el material más importante. Después el resto obviamente ya lo revisaron en el Microservice Guide de Martin Fowler, eso ya lo estuvieron viendo, así que nada, me parece que es interesante desde ese punto de vista. Todo el material es para que en algún momento con mucha paciencia lo lean. Por supuesto que los que van a final lo van a tener que leer, con lo cual les recomiendo que hagan las lecturas ahora para promocionar la materia, ¿no? O sea, lleguen con el mayor grado de consistencia en lo que indagamos en clase, en lo que evaluamos, porque si no van a tener que igual leerlo para el final.
Dicho todo esto, terminamos con la unidad de SOA. Lo que va a venir después son las unidades de Cloud Computing y de IoT. Así que nos estaremos viendo con más videos en esas nuevas unidades. Nada, seguimos en clase y seguimos con Libre Market.